Totalmente de acuerdo, y también creo que se va a pensar en este momento como un periodo en el que se está agudizando, como yo lo venía diciendo, el proyecto de la Cuarta Transformación, también porque hay una reacción. Ya vimos a la ultraderecha mexicana reunirse aquí con miembros de la ultraderecha internacional. Vimos pues como cerrar filas por parte de los opositores, que tenemos que decirlo, y como lo dice el presidente Andrés Manuel, a mí me parece la manera más adecuada y certera de hacerlo. Son contrincantes, pero es porque son conservadores. Buscan conservar estructuras de la oligarquía neoliberal. Por ejemplo, cuando ellos dicen defender al INE, ahí hay una de las demandas que tienen como más claras, en donde podemos ver su conservadurismo, porque creen que es una institución que no se debe de tocar, que no se debe de modificar, que no se toca, es lo que dicen. Por eso cuando vemos medidas como esta, como el aumento del salario mínimo en un porcentaje que es muy grande, porque no había habido ese tipo de aumentos, como fue una de las promesas de la campaña, también están enmarcadas en este contexto en el que se está viendo, ¿no?, cómo estos principios pues tienen que ser los ejes rectores del proyecto. Por eso yo insisto y lo voy a seguir diciendo, y creo que es algo que tenemos que estar observando y estar midiendo, cómo se radicaliza el proceso, cómo se empiezan a agudizar las medidas en esta recta final, al menos del sexenio, con miras a que el próximo pues haya una radicalización del proyecto de la Cuarta Transformación. Entonces, sí, efectivamente yo creo que se va a recordar así en el futuro, y tenemos que enmarcarlo pues en muchas cosas que están sucediendo, entre ellas el conservadurismo que busca fortalecerse. ¿Y a ti qué te parece, querida Sofía? ¿Realmente podemos hablar de este acuerdo, el de hoy, como un signo de que las cosas van en buena dirección? Me refiero, si queremos por lo menos terminar con estos regímenes de esclavitud para la clase trabajadora y para sacar de la pobreza a millones de gentes. Yo estoy convencida de que este tipo de acuerdos demuestran que la voluntad política marca de manera sustancial qué se puede y qué no se puede hacer en un gobierno, ¿no? O qué se puede o no se puede hacer para mejorar la vida de la gente, ¿no? Al final del día, algo básico es que solamente a partir del trabajo se puede sacar de la pobreza a la gente. Pero sobre todo no significa cualquier tipo de trabajo, ¿no? Esto no es como el mito neoliberal que nos hicieron creer, ¿no? Hay que tener trabajo digno y sobre todo, o sea, el trabajo engloba muchas otras cosas que permiten a la gente salir de estas líneas de pobreza, ¿no? Y creo que el demostrar que se puede aumentar el salario mínimo a través del diálogo, de sentar en la mesa estos sectores que eran importantes, sentar y decirles, ¿saben qué? Queremos generar este tipo de acuerdos, esto es algo sustancial y se ha logrado, ¿no? Como tú bien lo decías, es algo que es histórico y que se va a recordar como esta negociación, por decirlo de alguna forma, que se logró y que se está logrando y que se ha generado año tras año, ¿no? Y que demuestra que también el sector empresarial tiene una confianza en el presidente y en el gobierno de la Cuarta Transformación, porque si no, no estarían haciendo ni estarían aprobando este tipo de acuerdos, ¿no? La comisión del salario mínimo, pues es justamente la que se encarga de sentar a las partes interesadas, ¿no? El sector obrero y el sector empresarial, y generar un acuerdo en el que también pues el gobierno funge el papel de ser el mediador, ¿no? Y de decir, bueno, se necesita esto para poder seguir sacando a más personas de la pobreza, para poder ir acompañando este tipo de dinámicas y generar también bienestar en el país, ¿no? Porque hay que recordar que, como bien dice el presidente, todos se benefician
benefician de mejorar al país, ¿no? El tener programas sociales, el aumentar el salario mínimo, el tener un combate a la corrupción, beneficia a todos, incluso si, por ejemplo, un sector de la población no recibe los programas sociales, de forma indirecta va a ser beneficiado. ¿Por qué? Porque en la medida en la que generamos bienestar, también generamos bienestar para todas las clases sociales, en términos, por ejemplo, de que si hay menos pobreza, sabemos que hay menos delincuencia, y obviamente esto beneficia a las clases más altas porque tampoco tienen que enfrentarse a índices de delincuencia tan altos, ¿no? Porque pues les afecta también, ¿no? Y creo que de alguna u otra forma, pues estamos todos en el país siendo beneficiados, y eventualmente pues estas medidas van a generar a largo plazo también que no haya un abuso, que no haya un retroceso tan sencillo en estos avances que se han logrado, ¿no? Ya hablábamos del salario mínimo, hablamos sobre las mejores condiciones que hay laborales, que se están recuperando también sectores olvidados, como por ejemplo el tema de las pensiones, el tema de las trabajadoras del hogar, el tema de los jóvenes, que es tan importante, los jóvenes que habían sido olvidados para no estudiar, para no trabajar, ni darles oportunidades de empleo. Pero también creo, por ejemplo, el tema del bienestar de salud, que también había sido olvidado y que acompaña directamente el bienestar de la gente en términos de que pues, no se tengan que endeudar para poder acceder a un tratamiento médico, que no tengan que poder estar teniendo que trasladarse tantísimo para poder ir a atenderse al hospital. Y creo que todo este tipo de medidas están logrando que haya pues un avance, pero sobre todo que nos demuestran que tanto el sentarse a discutir con los sectores involucrados pues pueden generar una gran cantidad de avances, ¿no? Y que además creo que, como decíamos, nos demuestra lo poco que estaban haciendo los gobiernos neoliberales para mejorar la vida de la gente, ¿no? Y que uno piensa, bueno, tan sencillo era como sentarse a hablar entre un sector y otro sector, y ni eso pudieron hacer los gobiernos neoliberales, ni sentarse a negociar y ayudar a un sector pudieron hacer, prefirieron, y eso es lo que yo creo que nos explota el cerebro cuando lo pensamos, prefirieron ponerse a robar y ni siquiera darle ciertas concesiones básicas y elementales al pueblo mexicano, y preferían de verdad olvidarse por completo y ponerse a robar de manera estrepitosa, ¿no? Y bueno, pues ahora espero que esto quede como algo que sí recordemos constantemente, que yo creo que la población mexicana lo recuerda bastante, y que también haya un sector de la población que se siente, bueno, no tan identificado con este gobierno, pero pues que también se recuerde que pues esos viejos cascajos que ahora quieren volver al poder, pues también fueron los que no dieron ni hicieron nada, absolutamente nada. Coincido contigo, ese viejo cascajo que ya no regrese, querida Sofía. Querida Sofía, ¿por qué no nos dices cómo te puede seguir la gente de Sin Censura para estar pendiente de tus actividades? Muchísimas gracias de nuevo por el espacio, Jaime. Muy contenta de estar aquí en Sin Censura con Carla, contigo y con toda la audiencia. A mí me pueden encontrar en Twitter como Sofía No Sabía, y en Facebook, Instagram y YouTube como Sofía Lameiro Díaz. Carla, ¿cómo te puede seguir la gente, querida amiga? Bueno, pues estoy muy agradecida por la invitación, como siempre. Sofía, un gusto siempre platicar contigo y también contigo, Jaime. Yo estoy en Twitter como @carlamote, mote con doble T, y aprovecho también para invitarles a conocer y a leer la revista Sentido Común. Ahí yo escribo mensualmente, pero hay columnas de opinión diarias y además mensualmente el número temático, y la verdad es que es una revista muy, muy interesante. La recomiendo mucho. Muchas gracias por la invitación. Un abrazo, amigas, y hasta la otra. Hasta luego. Chao, chao, bambinas.